Participa en un grupo especial de senadores que se creó en la Comisión de Ciencia y Tecnología para analizar la problemática del sargazo. También integra la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México y tiene participación activa en 9 comisiones más. Ha sido embajadora de México en Cuba y en Brasil, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, donde actualmente es vicepresidenta por México. Como embajadora en Cuba, se involucró en las actividades de las organizaciones de estados del Caribe y en temáticas vinculadas con el desarrollo y protección del Mar Caribe. También ha sido integrante del Consejo Consultivo de UNICEF y es miembro del International Women's Forum y del Inter-American Dialogue. Fue miembro del Consejo Consultivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Se desempeñó como diputada federal en 4 ocasiones y diputada local en una, habiendo presidido la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión. Gobernadora de su estado natal, Tlaxcala, fue la segunda mujer en ocupar ese cargo a nivel nacional. En 3 ocasiones ha ocupado una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación y otra más en la Secretaría de la Reforma Agraria. En esta última, participó activamente en los programas de desarrollo de las zonas ejidales del estado de Quintana Roo. Ha recibido condecoraciones de los gobiernos de Brasil, España, Cuba y del Congreso de Guatemala, y los reconocimientos Mujer del Año, Mujer que hace la diferencia, Mujer en el desarrollo rural, Mujer hispana y la medalla Rosario Castellanos, y me atrevería a decir Mujer comprometida con el Gran Caribe. Senadora, la mesa es suya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nuevamente quiero agradecer a la Asociación de Estados del Caribe y especialmente a mi compatriota, la maestra Ramírez, esta espléndida convocatoria para seguir profundizando en el conocimiento de la problemática que afecta al Mar Caribe y a la región del Gran Caribe. Me habían pedido abordar el tema de los grandes eventos naturales vinculados al cambio climático y su impacto en el deterioro de las costas. Evidentemente, como no soy bióloga, por desgracia, ni oceanóloga, lo cual me hubiera encantado, soy hija de marinero, más me hubiera encantado, recurrí a mis amigos expertos, por cierto saludo a la doctora Dalila, que es una de mis gurús, y me di cuenta que podría yo leer buenos documentos que me mandaron, pero que realmente no les aportaría mucho más de lo que ustedes saben y saben a profundidad. Así es que decidí, desde mi óptica y desde la óptica de lo que conozco, tratar de aportar desde la perspectiva de la visión de una gente que comprende el valor del Estado, cómo desde el Estado se debe de abordar una política pública hacia los océanos y cómo desde una región
se debe de impulsar una estrategia multilateral de cooperación internacional hacia los océanos en el marco del año en favor de los océanos y en el marco de focalizar estos grandes pronunciamientos en favor de los océanos al Mar Caribe. En primer lugar, diría que tenemos que tener la certeza de que en las prioridades de los estados nacionales, de cada uno de los estados insulares y continentales del Caribe, hay una prioridad por los océanos. En el caso de las islas, eso es verdad, pero en el caso de los países continentales ya no es tan verdad. Y creo que ahí requerimos de un esfuerzo de lobby, de diplomacia y de presión de la Asociación de Estados del Caribe y de quienes pueden realizar gestión pública ante los jefes de Estado y ante los congresos. Para las islas del Caribe, el tema del mar es esencial, es vital. Para los países del macizo centroamericano ya no lo es tanto. Para los grandes países que tienen costa ya es mucho menor. Y valdría la pena hacer un análisis de qué tanto pesa el océano y la situación de sus costas en sus planes nacionales de desarrollo. Un análisis de cómo está considerado en los planes nacionales de desarrollo el tema del océano, sus perspectivas y el tema de las costas y el ecosistema costero. Un segundo asunto es revisar cuál es la estructura institucional con la que en cada país del Caribe y del Gran Caribe se atiende la problemática de las costas y del océano. Primero, si existe alguna estructura institucional. Segundo, si esta estructura institucional es una jefatura de oficina, una jefatura de departamento, una dirección, un área en una subsecretaría, un área en una secretaría, en un ministerio, o no existe ninguna estructura institucional. Si hay una visión holística del tema, si el Ministerio de Medio Ambiente tiene integrado estructuralmente el tema, si lo tiene integrado circunstancialmente a partir de que hay una convocatoria internacional, el peso que se le da administrativamente al tema es un asunto relevante, pero también es un asunto relevante, yo diría que mucho más, es analizar la dimensión cuantitativa y cualitativa de las personas, de los expertos, de los recursos humanos dedicados al tema. Si son conocedores del tema, si no son conocedores del tema, cuántos expertos, cuántos académicos, cuántos profesionales están involucrados con el tema en las áreas institucionales de toma de decisiones. Me parece que tenemos que hacer un diagnóstico institucional sobre el asunto para saber cuál es el verdadero peso en la toma de decisiones que tiene la problemática que se relaciona con el deterioro de nuestras costas y la crisis medioambiental que está afectando a los océanos. Y desde esa perspectiva va mi primera propuesta. En el Gran Caribe, en los diversos países del Caribe, tanto del Caribe inglés como el Caribe de otras lenguas y el Caribe hispanoparlante, existen instituciones académicas de gran calado y en las
organizaciones internacionales interesadas por el tema medioambiental y por el tema de los océanos y en las asociaciones caribeñas. También hay personajes, personalidades de alto rango académico. A mí me parece que tenemos que generar, cuando menos, 1, 2, 3 o 4 generaciones de expertos en política pública hacia el manejo de los océanos y de las costas. Me parece indispensable el que podamos crear, apoyar el surgimiento de profesionales en política pública vinculados con el manejo de la ecología de los océanos y de las costas, del deterioro costero. Yo he estado muy cerca por razones circunstanciales de los gobiernos locales del estado de Yucatán y del estado de Quintana Roo, que son dos estados que tienen una costa muy relevante en relación a el Mar Caribe mexicano y al Golfo de Yucatán y al Golfo de Campeche. Y cuando se integran las Secretarías de Medio Ambiente y de Ecología, no es fácil encontrar expertos especialistas en el tema medioambiental de los océanos, de las costas y del deterioro costero. Y si esto sucede en estos dos estados de la Federación Mexicana, seguramente se reproduce en algunas otras regiones. Pero si pensamos en el nivel municipal, pues esto se multiplica. Si pensamos en el municipio de Benito Juárez, que es Cancún, el municipio de Playa del Carmen, en el municipio de Cozumel, pues esto se multiplica y requerimos ir generando el que haya profesionistas expertos. Me parece que una tarea muy interesante sería discernir la currícula de lo que pudiera ser una especialización, un posgrado, un diplomado, para que en el ámbito de la política pública pudiésemos tener expertos, técnicos o posgraduados vinculados con una visión de política pública hacia el manejo de los océanos y las costas. Tenemos ya como problemas concretos al que nos enfrenta el cambio climático varios asuntos que requieren el discernimiento y el manejo de nuevos instrumentos. Todos los instrumentos de la información satelital y el acceso a los bancos de información de carácter internacional en torno a la vorágine y a los nuevos movimientos de los huracanes. Así como en las islas han desarrollado una estrategia fantástica en materia de protección civil, que son excepcionales en relación a otras regiones, también es indispensable que logremos como región tener un dominio del uso de los instrumentos tecnológicos para que la gente esté informada oportunamente y generar una red de alianzas con los medios de comunicación regionales. Pero se han presentado, además de el cambio en el ritmo, en la velocidad, en la incidencia de huracanes y tornados, dos problemas que en el caso de las islas del Caribe y de la costa mexicana anuncian desastres mucho mayores. El problema del sargazo que está afectando a varias de las islas del Caribe de manera muy significativa, a Santa Lucía y a todo el conjunto de islas francesas, desde luego a Santo Domingo, de manera muy significativa a las Bahamas, de manera muy importante a la costa de México. El problema del sargazo, en donde hay preguntas
desesperación, angustia y pocas respuestas. Y en el caso del macizo coralífero del Caribe, que está frente a la costa mexicana, a la costa beliceña y a la costa de Honduras, la enfermedad del macizo coralífero, el blanco, que afecta al macizo coralífero, que tampoco tiene la atención suficiente. ¿Qué nos reflejan estos problemas? Que el cambio climático y la polución está generando nuevos desafíos para los cuales no tenemos suficientes respuestas científicas y no tenemos suficientes respuestas presupuestales, además de un gran desinterés por las autoridades, y que tendremos que encontrar una combinación de medidas para acceder al volumen de recursos que requieren la atención de estos problemas. En lo personal, he dedicado los últimos 2 años y medio al análisis y a la reflexión sobre la problemática del sargazo. He aprendido con varios de los expertos que se han dedicado en México a revisar y analizar la problemática del sargazo varios asuntos. ¿Qué he aprendido? En primer lugar, hay 3 o 4 versiones del origen de por qué el sargazo se está comportando actualmente de esa manera. No he escuchado una sola versión. Desde los que dicen que son el viento del Sahara, las arenas del Sahara, las que están incidiendo, hasta los que dicen que son los nutrientes de la desembocadura del Amazonas, hasta los que dicen que son los nutrientes de la desembocadura del Mississippi, hasta lo que dicen que es el viento del Sahara, los nutrientes del Amazonas, los nutrientes del Mississippi y el calentamiento del mar, que aumentó 1,5 o 2 de temperatura. El caso es que algo sucedió y el sargazo se volvió nómada, y el sargazo cada 15 días que pasan se multiplica por 2, tiene crecimiento geométrico, como ustedes saben, el sargazo es hermafrodita, entonces se multiplica de manera extraordinaria. Hasta quienes somos afectos a la ciencia ficción y recordamos una gran novela que se llamó El Día de los Trífidos y pensamos que el sargazo empieza a ser la venganza de la naturaleza que viene sobre las zonas más bellas que el ser humano perverso ha corrompido y está destrozando. Entonces, ese sargazo maligno, el hecho es que afecta profundamente a nuestro territorio insular que está en el Caribe. Después de varias reuniones y varias consultas, yo he llegado a la conclusión de que la manera más eficiente de controlar el sargazo es pescarlo vivo, no permitir que llegue a la costa. Cuando el sargazo llega a la costa, se convierte en cadáver de sargazo. Su nivel de contaminación se multiplica porque estamos hablando de sargazo muerto. Y en ese sentido, los lixiviados y la posibilidad, sobre todo en suelos como los de la península de Yucatán, que son calcáneos, su posibilidad de ser contaminante es muy alta. Y su posibilidad de transformación se vuelve mucho más compleja porque tiene mayores componentes peligrosos, venenosos. Retener el sargazo vivo, detenerlo en el mar, supondría una estrategia de una magnitud que requiere una cooperación multilateral internacional. Mi segunda propuesta
es que logremos a través de la Asociación de Estados del Caribe articular una estrategia regional en relación al sargazo. Una estrategia en donde todos los países afectados por el sargazo, incluyendo las metrópolis de algunos países, incluyendo a Francia, incluyendo a Holanda, incluyendo a Estados Unidos por la Florida y las naciones caribeñas afectadas por el sargazo, puedan armar un tratado regional que nos permita tener una estrategia regional de carácter científico, de previsión y vigilancia satelital de las rutas del sargazo y de articulación de una flota que nos permita interrumpir y poner barreras de recolección del sargazo y de investigación que precise cuál es el uso productivo que se le puede dar al sargazo, rehabilitando, transformándolo, reciclándolo, logrando que esto que ahorita es una plaga ominosa se vuelva un recurso reciclable que permita que captarlo y recolectarlo sea rentable o cuando menos recupere el costo. Las experiencias de retención del sargazo con barreras cercanas a la playa no resultan suficientes y el hecho de recoger el sargazo cuando ya llegó a la playa siempre se lleva importantes residuos arenosos que van dejando restos de playa ya muy desarenados. En el caso del macizo coralífero mesoamericano que está frente a Honduras, a Belice y a México, lo que requerimos es una gran cooperación internacional que nos permita rescatar la problemática de enfermedad y repoblar el macizo coralífero. Esto ya hay soluciones científicas y sin duda es una problemática de inversión y de presupuesto. Si vemos estas dos problemáticas y seguramente otras localizadas en diversas regiones del Caribe, nos daremos cuenta de que hay un hecho muy concreto. Ninguna de nuestras naciones, con excepciones de grandes metrópolis, disponen de los recursos necesarios para el impulso constante que requiere el saneamiento de nuestros océanos y la prevención en nuestras costas. En ese sentido, me parece que debemos desarrollar una estrategia innovadora. Tal vez, y lo señalo como tal vez, deberíamos intentar una campaña internacional de una semana de donativos de todas las compañías turísticas y de todas las compañías de aviación que tienen como recinto el Caribe para sus grandes destinos turísticos. Una semana de colaboración, de apoyos, de impuestos, de donativos, en donde convoquemos a todo el mundo para que nos hagan un donativo que sea el inicio de un fondo de salvamento para las playas del Caribe y para rescate del mar Caribe. Necesitamos un impulso inicial, necesitamos un compromiso de los estados nacionales, necesitamos idear otro tipo de derechos en favor del mar Caribe y de las playas del Caribe y en paralelo desarrollar políticas públicas, estructuras institucionales y un esfuerzo para que las nuevas generaciones tengan un comportamiento mucho más responsable y para que las autoridades municipales desarrollen
planes municipales que verdaderamente protejan las playas y garanticen que no habrá el desagüe de las aguas negras a la playa, y eso significa una política pública de saneamiento de las aguas y de drenajes. En ese sentido, también me parece muy importante el que con el apoyo de la AEC y el programa de medio ambiente y el año de los océanos se pueda desarrollar para los programas de estudios del nivel básico de todas las escuelas de la región un guión que permita a los niños y a las niñas conocer del origen, la grandeza, la fragilidad, la vulnerabilidad del Mar Caribe y de sus costas, para que todos estos niños desde la primera infancia sepan la calidad, la importancia y la fragilidad del hermoso entorno en el que viven. Yo dejaría aquí mi exposición agradeciendo mucho su atención. Muchas gracias. ¿Cuál es la mecánica? Abrimos el espacio para preguntas. En un momento van a empezar a aparecer en la pantalla. Buenas tardes, señora senadora. Buenas tardes. Primeramente, felicitarla. Realmente su preocupación y su exposición dice mucho de la calidad humana y eso nos alegra. Usted, por ejemplo, al principio en la inauguración hizo un llamado para que todas las comisiones de medio ambiente de los parlamentos busquen de alguna forma unificarse, reunirse para buscar temas o soluciones a los temas puntuales que estamos revisando. Y aun cuando hay, como lo hemos visto en las exposiciones, hay una realidad palpante de los efectos que estamos teniendo en nuestras costas, en nuestras playas, todavía no hemos podido concretar o unificar criterios en nuestras regiones para trabajar en conjunto sobre un tema que nos está afectando seriamente a todas las poblaciones de la región. Yo quisiera preguntar, señora senadora, ¿cuál sería entonces el enfoque a su juicio para poder llegar a un punto donde verdaderamente tengamos nosotros respuestas reales a este tema tan difícil que estamos viviendo de nuestras costas y el medio ambiente? ¿Me puede decir su nombre? Sí, discúlpeme. Yo soy el periodista Valerio Ábrego Jiménez de Panamá y, bueno, le estoy dando cobertura a esta conferencia. Gracias, don Valerio. Y gracias por darle cobertura. Creo que una de las cosas más importantes es que haya cobertura. Los aliados más importantes para nosotros son los medios de comunicación. Así es que muchísimas gracias, porque los medios de comunicación son esenciales para generar conciencia de que todos los ciudadanos somos corresponsables y a veces más de que nuestras playas estén limpias. Me parece que lo primero es generar conciencia en la sociedad de la responsabilidad de cuidar a mares y playas y tener la certeza de que los estados nacionales comprenden la problemática, tener la certeza de que los estados nacionales entienden la trascendencia
de su patrimonio natural y en su patrimonio natural la vulnerabilidad y la fragilidad de las costas y del océano. Y en ese sentido, las asociaciones como esta, creo que hay que hacer un esfuerzo de motivación, de información, de contraste y tener la certidumbre de que las áreas especializadas como los ministerios de medio ambiente le dan la jerarquía que corresponde a los temas de las costas, de las playas y del medio ambiente del mar. Sobre todo eso. Y en correlativo en el poder legislativo. Por eso, y hace un momento pude comunicarme a México, yo les expreso la disposición de nuestra Comisión de Medio Ambiente para, si nos asociamos con la EC, si nos apoya la Agencia de Cooperación Coreana o buscamos otra alternativa, podamos realizar en Quintana Roo un encuentro con los parlamentarios de medio ambiente del Caribe y con ustedes, sobre todo para que nos expliquen a los parlamentarios la problemática. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal, senadora? Gabriela Mendoza, del Instituto de Ecología de la UNAM, en Yucatán. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un placer conocerla personalmente, sabiendo la trayectoria y seguramente agenda tan ocupada que tiene, sobre todo en estos tiempos políticos, ¿no?, que vivimos en el país. Mi pregunta está relacionada hacia la necesidad de la evolución de muchas normativas que ya existen e incluso instituciones que existen en el país, por ejemplo la SOFEMAT, ¿no?, donde, por ejemplo, los 20 metros de zona federal marítimo terrestre que está concedida en el país, en realidad es insuficiente, ¿no? Y hay suficiencia en información, recursos humanos, mucha evidencia que ha mostrado que esta zona federal no es un área pertinente para la conservación de los ecosistemas, sobre todo pensando en el dinamismo que tienen y que es necesario ampliar para diferentes actividades, ¿no? Y ahora que usted estaba hablando acerca de Yucatán y Quintana Roo, que por supuesto son estados que tienen una necesidad importante en cuanto al desarrollo del turismo y ahora con el Tren Maya mucho más, y se va a venir un boom turístico en esa zona. Sin embargo, la SOFEMAT no ha evolucionado. Yo quisiera preguntarle, de acuerdo a su carrera política y experiencia, las posibilidades que tendríamos los mexicanos en poder pensar que instituciones como esta puedan evolucionar y ampliarse. Muchas gracias. Mire, Gabriela, le voy a dar una respuesta muy extraña. Primero, me da mucho gusto que esté aquí y me da mucho gusto que el Instituto de Yucatán esté vigente. Yo creo que el esfuerzo enorme que tenemos que hacer las personas que tenemos una conciencia ecológica y particularmente los profesionales en el estudio de la ecología y de las políticas ecologistas, es lograr que los presidentes municipales se entiendan. En el caso de los países federales, como es el caso de México. Yo coincido con usted que las previsiones que señala nuestra legislación tal vez ya no son suficientes. El problema es que no se aplican. El problema de la legislación es que puede ser muy buena, pero si no se aplica, y a quien le corresponde aplicarla es al Ejecutivo, no al Legislativo. Y el Ejecutivo, en países tan grandes como el nuestro, no puede tener los miles de inspectores. Entonces, requiere de la coadyuvancia de la autoridad local, de la autoridad municipal. Una de las iniciativas que no he logrado concretar es que en cada ayuntamiento haya un regidor de ecología y que logremos capacitar al regidor de ecología. Necesitamos que toda la comunidad se corresponsabilice y ese es un gran esfuerzo de capacitación y de generación de conciencia. Pero estoy en toda la disposición de que armemos un diálogo
para que si ustedes tienen algunas propuestas de actualización de la legislación y de actualización institucional, lo podamos intentar. Pero me parece que hay en el fondo una gran disputa que están viviendo en todos los países. Quienes creen que las playas deben preservarse por principio y quienes creen que las playas deben venderse. Entonces ese es el punto, ese es el punto. Y me parece que el Estado como concepto abstracto de representación de los valores de la articulación de la sociedad, debe preservar las playas. Entonces, creo que tenemos que lograr la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, en el caso de México, el municipal, el estatal y el federal, para preservar las playas. Gracias. ¿Qué tal, senadora? Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Es un placer hablar con usted. Carlos Miguel Valdés González, del Instituto de Geofísica de la UNAM. Mi pregunta va relacionada a si es posible modificar la Ley de Protección Civil, ya que no contempla, por ejemplo, la arribazón del sargazo como un potencial desastre. Y al no serlo así, por ser un fenómeno considerado como antrópico y los antrópicos no tienen recursos, no se le canalizan recursos, sobre todo para la parte de la mitigación. Y atender una emergencia se vuelve muy complicado, desde la definición de si es emergencia, el que arribe el sargazo, lo que usted bien dijo, la parte de la contaminación de las playas, no solo el impacto que tiene en el turismo. Pero eso sería una condición en donde está en la ley, no está considerado como un fenómeno que pueda generar un desastre. Gracias. Me parece una excelente idea, doctor. Se lo agradezco mucho y lo retomamos con mucho interés. Muchas gracias, doctor. Hello, my name is Reinhard Viersma. I'm sorry I'm speaking in English. My Spanish is not so good yet. I'm from the Netherlands, and we are a company who is expert in moving a lot of material over the sea. We're a dredging company, but we also been looking into this sargassum problem. But we find a few, so I like your idea about, let's say, creating a fund to get money for getting the sargassum out. We're very much happy to join and take a look if we can help in this journey to remove all the sargassum. I think that's first of all. We also been looking at selling the product as feedstock, but we found out it's not enough to make a business case on its own. So I think having some credits or some sargassum credits from a fund, which is I think regionally being taken up, I think is a very good idea. But I think how do we get this fund out of the ground? That's I think question number one. And secondly, is we found also that from the sargassum which is floating around, which is in millions of tons, only part of it is going to the shore. So how are we going to make sure that we get this only this part which is normally would go to the shore and not, we cannot remove all sargassum. I think that's a bit too wide task. Has it been looked at? That's the second question. Thank you. Muchísimas gracias. Mire, yo creo que hay un conjunto de recursos científicos satelitales que nos permite ubicar la ruta del sargazo. El sargazo está observado por satélites franceses, por satélites norteamericanos que se programan desde la Florida, y uno puede ver cuando va empezando un cardumen de sargazo, digamos de 5 toneladas. Después de 15 días, ese sargazo se multiplicó totalmente, 10 toneladas. Después de 15 días, totalmente, todo su tamaño, y así. Entonces se puede hacer una programación matemática para interrumpir el sargazo antes de que se vuelvan las cantidades absurdas que son inmanejables.
el debate de fondo, el debate con los científicos, es si es más razonable interrumpir el sargazo en el mar que esperarlo a que llegue a las costas. Esa es la verdadera discusión. Esa es la verdadera discusión. En la hipótesis de que fuese razonable intervenir al sargazo, interrumpirlo en el mar, existen un tipo de embarcaciones que utilizan sobre todo los asiáticos, que pescan en el mar y transforman en la propia embarcación. Ese tipo de embarcaciones sería el modelo hipotético que estamos pensando, interrumpirlo en el mar y transformarlo en la propia embarcación. ¿Cuál es la enorme ventaja de esto? Que no tienes desechos colixiviados en la tierra, que en muchas de las islas que tienen condiciones muy frágiles de tierra, envenenan la tierra, que es el caso de la península de Yucatán. O sea, en el caso de la península de Yucatán, si tú entierras sargazo, ese espacio de entierra de basura lo tienes que proteger enormemente, porque todo lo que escurra va a envenenar los mantos freáticos. Entonces se vuelve costosísimo. Entonces tenemos que resolver antes, previamente, científicamente, cuál es el tipo de producto que se vuelve rentable. Fertilizante, alimento para peces, plástico biodegradable, porque el sargazo es un alga y las algas tienen alginatos y el alginato es la base del plástico. Entonces necesitamos dedicar recursos para hacer investigación seria. Hay quienes piensan que energético biodegradable. En fin, hay una serie de alternativas. Primero hay que tener la respuesta científica de a qué de las opciones es mejor dedicar el sargazo. Y a partir de ello hacer un conjunto de corridas financieras, invitar a la iniciativa privada para esta posibilidad. Y allí convocar a los países y convocar a los fondos internacionales. Ese es el surgimiento de un fondo inicial. Existe el Fondo Verde. El Fondo Verde puede respaldar una acción en relación al sargazo. Por citar alguna de las opciones. Muchas gracias. Creo que hemos concluido. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimo gusto. Gracias.